Hola, hola, estamos en Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra, en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 19, día 6 y hoy vamos a platicar acerca de Josué 23 y 24. Estamos en la segunda parte, ¿ok? Bueno, pues Espíritu Santo, te pedimos que seas tú dirigiendo no solamente esta oración, sino también esta palabra, esta lectura, que me permitas poderla dar completa, que esta palabra llegue a quien tiene que llegar, que uses mis labios, que uses mis cuerdas vocales, que ya sabes que yo sin ti nada soy y nada tengo que dar. Así que te pido por favor que nos enseñes de tu palabra, Espíritu Santo. Este es tu tiempo, este es tu canal. Esta es tu palabra, Señor. Te la ofrecemos a ti, mi amado Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues por ahí les pido una disculpa. El sábado estaba tratando de dar la palabra y pues como ustedes sabrán, ¿verdad? Primero es familia y después la compartida. Entonces no me fue posible poder dar la palabra completa, así que la vamos a retomar hoy. Bueno. Por si alguna vez tienes esa duda, ¿verdad? Si tienes un llamado de parte de Dios, si Dios te manda en algún ministerio, siempre recuerda que tu prioridad es Dios. Dios, mira, sin Él nada somos. Necesitamos esa intimidad con Dios, necesitamos que Él sea lo primero en nuestra vida, así lo dice la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Él es lo primero en nuestra vida. Pero recuerda que Dios de todo lo que nos ha dado nos va a pedir cuentas. ¿Y qué crees? De lo primero que te va a pedir cuentas es de tu familia. Así que lo primero que tenemos que tener en ministerio como prioridad es el ministerio de nuestra familia. Y después de ahí, bueno, pues ya lo que Dios nos llame a servirle, ¿verdad? En ese ministerio que Dios nos está hablando, pero no podemos perder de vista a nuestra familia, porque siempre recuerda que esto de alguna forma pues siempre hay guerra. Nosotros estamos de ese lado de Jesús y siempre pues dice su palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y esas potestades lo primero que van a querer derribar es tu familia. Si logran tumbar tu familia, si logran tumbar eso que amas tanto, fácilmente te derriban a ti. Entonces siempre hay que mantener en cuenta eso. Primero Dios, después nuestra familia y después a lo que el Señor nos está llamando a compartir. Bueno, entonces ahora sí, estamos en Josué, todavía 22, 23. Dice, si nos hemos edificado altar para volveros de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni sacrificio. Buenas tardes, Rita. Sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podamos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal diga a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Voy a hacer una pausa aquí. Bueno, esta parte, ¿verdad? Si no has visto el video anterior, te recomiendo que cortes este y veas el otro. Porque estamos hablando de Josué
desde el 20 y vamos a terminar en el 24. Pero aquí en el video anterior estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo los que vivían del otro lado del Jordán habían ido a ayudar, ¿verdad?, a que conquistaran toda esa tierra prometida. Y llegó el punto en que se despidieron y que se fueron muy bendecidos y con mucho ganado. Dice aquí en Josué 22:8, dice, les habló diciendo, volved a vuestras tierras con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y con muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Eso fue a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manases que vivían del otro lado que vivían del otro lado del Jordán. Entonces, sucede que después de esto ellos van y hacen pues como un altar, ¿verdad? Pero lo hacen del otro lado del río. Entonces que el pueblo al que habían ayudado, ¿verdad?, que eran sus hermanos, pues se molestan, porque ellos sabían, ¿verdad?, que ellos lo que pensaron fue que pensaron que estaban haciendo un altar para desviarse y tener otros dioses con D pequeña. Y entonces eso iba a traer maldición al pueblo de Israel. Es por eso que ellos están explicando esto, ¿verdad? No lo hemos hecho para ningún otro deidad o para otros ídolos, lo hemos hecho para Dios, para que cuando nuestros hijos crezcan y nuestras generaciones pasen, no vayan a decir que no es el mismo Dios que tenemos, vayan a decir, porque ustedes están del otro lado del río, entonces ustedes nada tienen con Dios, no son parte de ese pueblo de Jehová, no son parte del pueblo elegido, ¿verdad? Entonces, eso a mí de pronto cuando lo estaba ahorita leyendo me hacía pensar en cuanto aparte de que cuando nosotros vamos a la iglesia, a ese altar, a adorar a Dios, a alabarle, a estar buscando de su presencia, que no nos conformemos solo con eso, que tengamos un altar cerquita de nosotros. Ese altar es en casa, que en nuestra casa tengamos ese aposento como tenía la mujer sunamita, donde more la presencia de Dios, que cuando nuestros hijos despierten, ellos encuentren que en casa de mi mamá y en casa de mi papá se adora al Señor. Ahí mi mamá leía siempre la Biblia. Ahí mis padres adoraban a Dios. Eso les estás enseñando, porque si solo los llevamos a la iglesia y nos conformamos con los domingos o miércoles y domingos, no sé los días que tú acostumbres a ir a la iglesia o llevar a tus hijos, pero si en tu casa no hay altar, si en tu casa no hay adoración, no hay alabanza, no hay búsqueda de la palabra, tus hijos también se van acostumbrando. Y el día que se alejen un poquito, ¿verdad? No, pues no saben que fuera de la iglesia, fuera del templo, también tienen que tener su propio lugar especial para buscar la presencia de Dios. Es bien importante que no solo vayamos a buscar la presencia de Dios a la iglesia, es bíblico y es necesario que lo hagamos, pero que desde casa tengamos ese altar nosotros, que nuestra familia esté acostumbrada, no sé si decir acostumbrada, pero que sepa, ¿verdad?, que el primer altar está en la casa, que en la casa de mañana, ¿verdad?, lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia del Señor. Ese es un ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad?, de que tenemos que tener altar en casa. Bueno, dice, oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manases, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manases, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed,
porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Bueno, ellos pensaban, ¿verdad?, que estaban teniendo idolatría y esa idolatría les iba a causar guerra, les iba a causar destrucción. Pero al darse cuenta que no, que era para Dios, bueno, pues todo quedó en paz. Vamos al capítulo 23, Josué 23. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, con D pequeña, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones hasta hoy. Nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os ha dicho. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí voy a hacer una pausa. Aquí podemos ver a Josué, ¿verdad? Que Josué, siempre valiente, siempre esforzado, cuando Josué es llamado desde un principio a conquistar la tierra prometida. La palabra que Dios le da: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque así como he estado contigo, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Decía: nadie te podrá hacer frente. Y le da una indicación: nunca se apartará de ti este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche. Y mira, Josué se mantuvo firme. Josué tuvo esa unción de repartió por todas partes. Estuvo diligente, esforzado, pero llegó a viejo. Y cuando llegó a viejo, les dio exactamente el mismo consejo: que se mantuvieran esforzados, que se mantuvieran guardando la ley, guardando lo que había escrito Moisés, para que no se mezclaran con otros, ¿verdad? Porque bien les había dicho Moisés, Dios por medio de Moisés desde antes, que no se mezclaran con otras naciones, ¿verdad? Con otros pueblos que tenían otras deidades, porque al mezclarse con ellos se apartarían del Señor. Dice la Biblia: no te unas a yugo desigual, porque ¿qué tiene que ver, verdad? La luz con las tinieblas y el bien con el mal. Y lo podemos ver en un matrimonio, ¿verdad? Si tú eres apartado para el Señor, si tú estás tratando de hacer su voluntad, de buscarle, ¿qué estás haciendo, verdad? Casándote, enamorándote de alguien que no tiene amor por Dios, que no quiere saber nada de Dios, que
Desde ahora tal vez te está diciendo, no quiero nada con Dios. Para empezar, te va a hacer caer en pecado. Te va a hacer alejarte del Señor. ¿Por qué? Porque mira, si tú estás en el camino del Señor, obviamente ya conoces su palabra y obvio que Él te está diciendo, no forniques, no forniques. Mantente en pureza. Dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Pero imagínate con los tiempos que estamos viviendo ahorita. Tú te unes en un noviazgo con una persona que no tiene tus mismas creencias. Y lo primero que te va a hacer es te va a llamar al pecado. Y tú, enamorada o enamorado, vas a caer. No te unas a yugo desigual, dice su palabra, porque te va a hacer alejar. Y si lograras mantenerte firme y te casas con esa persona, te vas a sufrir un muy buen tiempo a que él quiera ir a la iglesia, a que te quiera acompañar, a que quiera saber del Señor, a que sus costumbres, sus cosas, ¿verdad?, se las va a querer enseñar a tus hijos. Desde ahorita te lo digo, te estarías evitando un montón de problemas. Pero bueno, cuando ya nosotros tomamos nuestras propias decisiones y nos casamos con alguien que en su momento pues tal vez no quiere o no quería saber nada de Dios, pues ya te casaste. ¿Qué tienes que hacer? Creer en esa palabra que dice, soy salvo yo y toda mi familia. Creo en el Señor y soy salvo yo y toda mi familia. Y no solamente eso. Dice la palabra de Dios que nosotros seamos un ejemplo para ellos, para que ellos al ver nuestro comportamiento vengan a sus pies. Dice que el inconverso, ese esposo o esa esposa inconversa, es santificado por medio de nosotros. También te lo puedo decir, no te unas a yugo desigual en las amistades. ¿Qué tienes que estar haciendo de mejor amigo o mejor amiga, invirtiendo todo tu tiempo con una persona que no quiere saber nada del Señor, que no ama a Dios ni le interesa que le hables de Dios, no quiere saber nada de Dios y tú estás divertida todo el tiempo con esa persona, uniéndote en un yugo desigual? Dice la palabra de Dios, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Dicen por ahí, ¿verdad?, que si te juntas con 4 empresarios, tú terminarás siendo el quinto. Júntate con 4 deportistas y tú terminarás siendo el quinto, pero júntate con 4 borrachos y tú terminarás siendo el quinto. No es bíblico, pero es algo que pues es bastante real. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, aún, ¿verdad?, si eres soltero, si no te has casado, pídele a Dios por esa persona. Pídele que puedas encontrar la persona correcta, la que Él tiene para ti, con quien van a poder tener pues esa mancuerna de poder orar juntos, de poder establecer el reino de Dios en esta tierra. También órale por tus amistades, órale, órale con tus amistades. Que esas amistades que tú tienes se conviertan al Señor. Dice la palabra, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Yo muchas veces caí en ese error de que por la presión social y querer quedar bien con las amistades terminaba enfriándome y alejándome de Dios. Entonces pídele al Señor, Él te puede dar buenas amistades y cuando estés fuerte y firme, entonces serás tú quien le comparta a todos esos amigos que les hace falta el Señor, ¿verdad?, que necesitan saber cuando su corazón también esté disponible, porque créeme, los amigos que tenemos, aunque aún no conozcan del Señor, no son casualidad, todos tienen un propósito, pero recuerda que el enemigo también puede obrar en ello, para que el propósito se vuelva a alejarte del Señor. Entonces por eso aquí, ¿verdad?, les está dando esta palabra, que no se unan en matrimonio, ni se mezclen, ¿verdad?, con las mujeres de otros, de esos lugares que han quedado ahí con ellos. Dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones si se casaban con ellas, ¿verdad?, delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es decir, hay maldición.
Hay maldición en unirte a yugo desigual. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses con de pequeña ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Dos cosas te voy a decir. Siempre que leo dioses ajenos o dioses que viene con de pequeña, te hago un énfasis en decirte que lleva de pequeña. Porque cuando la Biblia habla de Dios, nuestro Dios, Dios, el único Dios verdadero, es con una D mayúscula. Pero cuando es con D minúscula, habla solamente de ídolos, de demonios, de algo pequeño, pero lo llamaban dioses. Entonces, para que no vaya a haber una confusión de, entonces hay más dioses. No, es con D pequeña. Son ídolos, son otras deidades. Y dos, que te quiero decir, mira, Dios es un Dios justo y no podemos jugar con Él. Así como Dios nos promete a sus hijos bendición, nos promete vida eterna, nos promete tantas cosas buenas en su palabra, tantas bendiciones que hay para nosotros, también nos alerta. La paga del pecado es muerte. Tienes que elegir entre vida y bendición o maldición y muerte. Es tu decisión. Él nos alerta, Él no nos tiene con mentiras. Él dice, mira, si vas por el camino estrecho, que es el camino del Señor, vas a una vida eterna conmigo. Pero si decides agarrar el camino amplio, a pesar, ¿verdad?, de que Jesús ya vino, pagó en la cruz por ti, derramó su sangre, mandó profetas, que aún muchos de ellos murieron para que tú y yo conociéramos la palabra, te ha hablado por medio de una persona, de otra persona te está hablando por medio de este video. Si tú decides seguir el camino ancho y te decides, ¿verdad?, por ese camino que no es el del Señor, también te dice, hay un infierno. Y no te lo digo como condenación, te lo digo como que tienes que tener claro que Dios es un juez justo, que si no hay arrepentimiento de pecados, no hay salvación. Que la salvación es para aquellos que vienen y confiesan sus pecados, se arrepienten y reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otra forma de llegar a esa vida eterna con el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que no hay otro camino, el único camino al Padre es por medio de Jesús. Y bueno, pues Dios es claro, ¿verdad? Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Quiero decirte algo. ¿Recuerdas que a Abraham Dios le dice que sea parte de su parentela? Aparte, lo lleva aparte, ¿verdad? De su parentela, de sus padres, y aquí puedes entender la razón. Creían en otras deidades. Él no podía seguir con ellos porque se iba a corromper. Y muchas veces el Señor te va a apartar de gente que tú quieres mucho. Porque si no estás listo para estar firme en el camino de Dios,
te vas a corromper. Muchas veces vas a tener que dejar gente cercana que aprecias mucho por un tiempo para que no te corrompas con ellos, para que no te hagan caer en sus mismas creencias. Mas eso no significa que dejemos de orar por ellos. Eso no significa que la misericordia de Dios en un tiempo más adelante no los vaya a alcanzar. El Señor escucha nuestras oraciones. Dice: y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, y conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y aquí voy a hacer una pausa. Pues aquí les está hablando Dios de todo lo que ha hecho por ellos, recordándoles desde dónde los llevó de un lugar a otro y que siempre estuvo al frente de ellos, que nunca los dejó. Cómo Él hizo esas señales y cómo asoló a Egipto por haberlos maltratado y dañado tanto. Cómo a sus enemigos los exterminó, recordándoles: no han sido ustedes y por sus propias fuerzas, sino que había sido Jehová, ¿verdad? Dios que iba delante de ellos, que los protegía, que los cuidaba. Y esta parte está muy bella porque dice: les di la tierra por la cual no trabajaste, y la ciudad que no edificaste, en las cuales moras, de las viñas y olivares que no plantaste, comes. Dios puede hacer eso por nosotros. ¿Cuántas de nosotros no estamos ya, verdad, viviendo bendecidas, con trabajos que a lo mejor nosotros no hemos tenido que hacer, pero estamos recibiendo la bendición de Dios? Dios puede darte una tierra por la que no has trabajado. A veces creemos que la única forma de obtener algo es trabajando de sol a sol y día y noche. Y sí, la palabra de Dios dice que seamos diligentes en nuestros trabajos para que junto a los reyes estemos sentados. Pero nunca has puesto atención, ¿verdad? Que muchas veces la gente que está en pobreza trabaja duramente. Trabajan y de sol a sol. Y la verdad es que muchas veces no les rinde nada. No les rinde el dinero, a duras penas alcanzan para pagar la renta, eso sí, no es que tienen que vivir con alguien más. La comida siempre está escaseando, muchas veces el poco dinero que ganan se les va en vicios,
no tienen para mandar a sus hijos a una buena escuela, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Y sin embargo, no es la voluntad de Dios, mucho menos para sus hijos. Que alguien que no ha venido al arrepentimiento, no tiene a Dios en su corazón, no conoce la palabra de Dios, por lo cual no conoce a lo que tiene derecho legalmente y espiritualmente, pues bueno, puede ser bastante normal porque no tiene al Señor, ¿verdad? No tiene ese que pelea por Él. Pero cuando tú y yo ya conocemos del Señor, ya venimos al arrepentimiento, tenemos que creerle por sus promesas. Tenemos que pedirle, ¿verdad?, que esas promesas que Él nos ha dado se hagan reales en nuestra vida y en la vida de nuestras familias, que esas maldiciones de escasez y de pobreza que a veces andan por ahí persiguiendo a la familia completa y también a las generaciones, que eso se rompa. Pues mira, la voluntad de Dios es como dice aquí, ¿verdad? Darte la tierra por la cual no has trabajado y las ciudades que no edificaste. Te decía yo que si no has notado, ¿verdad? Mira, te voy a poner un ejemplo. Puede haber alguien muy talentoso en el básquetbol. Puede ser buenísimo jugando, pero no tiene el favor de Dios. Aún no tiene esas puertas abiertas para el éxito. Puede ser tan bueno como alguien que juegue en lo profesional, pero simplemente el favor de Dios no está sobre él. Practica las mismas horas quizás, es tan bueno quizás como los que están jugando profesional o un futbolista. Sin embargo, a aquellos que ya lo tienen todo, todas las puertas se le abren. Mira, alguien que está incluso en una pobreza, llega a un buen restaurante y posiblemente no lo dejen entrar por la ropa que trae, o si lo dejan entrar, pues no puede pagar. Y si llega a ir y pide algo costoso, tal vez todo su sueldo se le va en eso. Pero ¿qué tal cuando llega alguien que ya tiene pues el poder o la gracia o el favor, no sé, ya es dueño? ¡Ay, llegó el dueño, el empresario! Dale la mejor mesa, tráele la mejor comida y a la hora de pagar, no se preocupe, usted no tiene que pagar nada, todo va por la casa. Te están dando algo por lo que tú no has trabajado. Aunque te voy a decir algo, normalmente este tipo de personas son muy generosas y a veces lo que tenían que pagar en la cuenta se lo dejan al mesero. Son generosos. Entonces, a esto puede referirse esta palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros damos fruto, al que más tiene, más tendrá. Y al que no, aún lo que pensaba tener le será quitado. Entonces no se trata solamente de trabajar duro. Se trata de tener la gracia y el favor de Dios contigo. Se trata de creerle a Dios, de conocer su palabra, de declarar esa bendición y tener la fe de que esa bendición te va a alcanzar, de que Dios está contigo. No se trata solo de tener mucho, sino que Dios te dé el don de poder disfrutar de las riquezas, de poder disfrutar del fruto de tu trabajo. Eso es una bendición que no mucha gente tiene. Mucha gente puede tener trabajo, pero no tener la bendición de disfrutar del fruto de su trabajo, y pasa tanto en pobres como en ricos. Tú puedes ser muy humilde económicamente hablando, trabajar muchísimo, esforzarte mucho y nunca poder disfrutar del fruto de ese trabajo porque no alcanza y siempre lo debes. Pero también puedes ya ser adinerado y estar afanado y tu Dios son las riquezas, y la presión, el estrés, el mucho trabajo no te deja disfrutar a tu familia, no te deja disfrutar unas buenas vacaciones, no te deja disfrutar el tiempo, porque tu Dios es la riqueza y no el Señor. Entonces, de las dos formas necesitamos tener nuestra prioridad, que es Dios, y después todo lo demás, ¿verdad? Incluso hablando de prioridades, ¿verdad? Tu prioridad debe ser Dios, después tu familia y después aquello a lo que el Señor te ha llamado a trabajar.
Y aunque ya sabemos que pues muchas veces los trabajos tienen horas extensas, tienes que trabajar a veces mucho para que tu familia pueda tener lo que necesita. Mas sin embargo tenemos que pedirle a Dios que nos dé esos tiempos de calidad, esos tiempos de gozo y de alegría con la familia, puesto que tu familia también te necesita. Más a veces que los lujos que le puedas dar, necesita tu tiempo. El día de mañana que tus hijos crezcan y que tú envejezcas, créeme que no les va a servir de gran recuerdo los bienes materiales si tú no estabas con ellos para disfrutarlos. Créeme que van a valorar más que el iPad, van a valorar el tiempo que jugaste con ellos, cuando reíste, cuando disfrutaste, cuando fuiste al parque con ellos. Eso lo van a valorar mucho. Entonces, proseguimos con la lectura. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río de Egipto, y servid a Jehová. Y qué tal, ¿verdad? Que a lo mejor tus antepasados, ese Dios que tenían era la riqueza, o ese Dios que tenían pues era idolatría, y por eso ahora hay tanta escasez en casa. Quita, ¿verdad?, toda idolatría. Que verdaderamente Dios sea tu primer lugar. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses con D pequeña, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto les está diciendo Josué. Yo aquí les digo todo lo que ya Dios nos ha dado, todo lo que Él nos ha ayudado, pero aquí, ¿verdad?, hay mucha idolatría. Hay muchos otros dioses, ya sea generacional o territorial. Decide tú. Pero Él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermosa frase que podemos decidir nosotros como padres, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Si desde pequeños les enseñamos eso, pues de grandes muy seguramente no se van a apartar de ese caminito. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos, verdad? A nuestra familia, ¿a servir al Señor o no? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir otros diosesillos. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces José dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y te voy a hacer una pausa aquí. Este es el pueblo elegido, el pueblo de Israel, el pueblo para el cual Dios hizo tantas maravillas y que los trajo a la tierra prometida. Pero como podemos ver, aún tenían idolatría. Porque habla, ¿verdad?, aquí que tenían dioses con D pequeña. Si no lo tuvieran, no tendría que decirle, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y yo te pregunto,
¿Será que podría ser que ya aún habiendo aceptado a Jesús en tu corazón, que aún conociendo, teniendo conocimiento de la palabra, aún Dios, no sé, habiéndote mostrado su poder y su amor y su misericordia, aún tengas idolatría en tu casa? Aún tengas cositas de barro, de yeso, de madera, aún traigas colguijes, aún tengas dioses con D pequeña. Oh, no, es que no es un Dios, es un santo. A eso se refiere. Dice la Biblia que no hagamos imagen de nada de lo que hay arriba. Dice que no adoremos, ¿verdad?, a aquellos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Dice aquí su palabra que Él es un Dios celoso, que quiere la adoración y la alabanza solamente para Él. Desde lo primerito que habla la Biblia es que no te hagas imágenes. Entonces, ¿será eso posible? Sí, sí. ¿Será que a veces podemos tener anatema en casa sin saberlo? Sí. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele en todo tiempo. Que nos quite también esa idolatría por cosas que queremos mucho. Ya sabes que algo es anatema, pero no lo puedes sacar porque te lo regaló alguien que le tienes aprecio. Pero es anatema en tu casa. Alguna vez Dios me reveló acerca de una amistad, ¿verdad? Una vecina que tenía anatema en su casa, que ya conocía del Señor y que le estaba yendo muy mal económicamente. Y un día yo sentada frente a su casa, mientras oraba por la ventana, así por la cortina se alcanzaba a ver esa anatema. Y el Espíritu Santo me lo reveló y me dijo, esa anatema es la que no la deja salir adelante. Y cometí tal vez el error, ¿verdad?, de decirle que Dios me había mostrado algo. Y no quería decirle porque no quería que se fuera a ofender, pero pues me insistió y yo le dije, ¿verdad? ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué esperarías? Que a lo mejor fue y agarró esa deidad que es de por allá por la India. Esa era una cabeza de Buda, creo. Y que la tirara, pues no, porque se la había regalado a alguien. Lo que hizo fue cerrar bien la cortina. Yo me sentí tan apenada. Dije, ándale, ¿quién me trae de metichona? Pero pues es la verdad. A veces la gente no quiere que le digas cuál es el anatema que le está trayendo maldición a su casa. Porque le tiene más cariño al anatema que a la bendición de Dios. Entonces, bueno, pues que el Espíritu Santo nos hable de cuando haya anatema en nuestra casa que pueda estar trayendo maldición, escasez y pobreza. Dice, quitad ahora pues los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Ahora quiero decirte que a veces pensamos que idolatría es nada más lo que en cierta religión se enseña, pero quiero decirte que hay mucho más que ello. Idolatría puedes tenerle a una casa, a un carro, a la riqueza, hasta una taza de café que no puedes soltarle a nadie más porque es tu tesoro. Algún objeto, ¿verdad?, que tú no puedes soltar, se puede volver idolatría. Algo que te regalaron, ¿verdad? Incluso a lo mejor a veces ese aceitito de la unción que has orado, no lo toques porque esto es santo. Pues sí es santo, pero no puedes idolatrar. La presencia de Dios no es un objeto, está contigo. Y yo la verdad procuro no encariñarme demasiado con las cosas, porque casi siempre que ando cuidando mucho algo, el Señor me llama a deshacerme de ello. Cosas a veces muy preciadas, pero bueno, habrá otras cosas que Dios me permita tener, ¿verdad? Entonces, también puede haber idolatría a las personas. Es que la idolatría es aquello que tú pones antes que a Dios. Y pueden ser tus hijos, puede ser tu esposo, puede ser tu trabajo, pueden ser las riquezas.
Así que por eso es necesario pedirle al Espíritu Santo, revélame si tengo idolatría en algo, para que eso no me traiga o no me atraiga maldición a mi vida. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testimonio, de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha dado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis con vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al otro lado del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, de los hijos de Israel que habían traído de Egipto, en la parte del campo de que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Y así hemos terminado con el libro de Josué. Bueno, pues quiero decirte algo. Que sea el Señor Jesús, que sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuestro Dios, lo primero en nuestra vida. Para que nosotros podamos vivir en bendición y no en maldición, para que nosotros tengamos una vida eterna juntamente con Él. Dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que seamos santos. Y si te parece muy rimbombante la palabra, ¿cómo yo santo? Santo significa que somos apartados para el Señor. ¿Y cómo podemos ser apartados para el Señor? Por medio del arrepentimiento. Es que la santidad no se trata de que porque yo soy muy buena, porque yo hago muchas buenas obras, porque yo, no. Nosotros somos salvos por la gracia del Señor Jesús, por gracia, por su favor, porque Él lo hizo por nosotros, pero nos pide algo, nos pide una vida en santidad. Y esa vida en santidad para nosotros, pues no es muy posible, a menos que vengamos constantemente al arrepentimiento de pecados. Una vez que nosotros hacemos nuestra elección y nos decidimos por Jesús, tenemos constantemente que venir al arrepentimiento. Constantemente el Espíritu Santo nos va a redarguir de aquello que no estamos haciendo correctamente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Señor, perdóname. Perdóname por esto que estoy haciendo. Entonces, primer paso, arrepentimiento de pecados, confesar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, para que nosotros pasemos de ser muertos a estar vivos, para que nosotros seamos coherederos juntamente con Jesús del reino de los cielos, para que esa morada celestial que Él está preparando para nosotros, un día podamos estar allá con Él. ¿Cómo se hace esto? Hay que hacer una oración. Es una oración en voz alta, pues dice la palabra de Dios, con el corazón se cree, más con la boca se confiesa. ¿Qué tengo que hacer? Pedir perdón, reconocer, ¿verdad?, mis pecados, pedir perdón por ellos y aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Aceptar su sangre preciosa para que no sea en vano para mí. Acompáñame a hacer esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora
vengo a ponerme a cuentas contigo. Vengo a pedirte que me perdones por todos los pecados que he cometido hasta este momento. Por favor, perdóname. Perdóname. He pecado de muchas formas. He pecado con mis ojos al ver lo que no debo. He pecado con mis oídos al escuchar lo que no debía escuchar. Le he prestado tal vez mis oídos al chisme, a la crítica, a la habladuría, a palabras obscenas y de doble sentido. Perdóname. También he pecado con mis labios. Todas las mentiras, todas las maldiciones, todas las cosas que han salido de mi boca. Dice tu palabra que me pedirás cuentas. Perdóname por todo pecado que he cometido con mi boca. Perdóname por todos los pecados que he cometido. Hoy me pongo a cuentas contigo pidiéndote perdón. Hoy acepto tu perdón. Hoy te pido que también me ayudes a perdonar a los que me han lastimado, a los que me han ofendido. Pues dice tu palabra que para que yo reciba tu perdón, también tengo que perdonar. Así que yo hoy perdono toda ofensa, perdono todo daño. Yo hoy perdono. Y hoy, Señor, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Al aceptarte como mi Señor, acepto que tú vas a dirigir mi vida, que tú me vas a guiar, que yo voy a vivir para ti. Al aceptarte como mi Salvador, acepto el sacrificio grande que tú hiciste por mí en esa cruz. Acepto que tú moriste en esa cruz en mi lugar. Acepto que tú resucitaste y que yo voy a resucitar juntamente contigo. Acepto que me has salvado, que me has librado de la paga del pecado que es la muerte. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo a partir de este momento, todos los días de mi vida. Te lo pido en el nombre de mi amado Jesús. Amén. Y si aún tú no te sientes enamorado o enamorada de Jesús, el Espíritu Santo te va a enamorar. Lo vas a ir conociendo y te vas a ir enamorando. Si pasas tiempo con Él, te vas a enamorar. Ahora déjame orar por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración, Señor. Te pido que tu palabra se cumpla en nosotros. Te pido que nos bendigas en sobremanera, que eches fuera en el nombre de Jesús, echo fuera toda escasez, toda pobreza, toda doctrina errónea. Que se derribe, Señor, todo altar de idolatría. Derriba toda idolatría, Señor. Haz que tengamos a las personas en la posición correcta después de ti. Haz que tengamos a las riquezas en la posición correcta después de ti, después de nuestra familia, Señor. Que no amemos más a las riquezas o a las bendiciones que nos has dado que a ti. Manténnos apartados de todas aquellas amistades que pueden corrompernos, Señor. Mas manténnos con un corazón de misericordia, de amor, un amor que comparte, un amor que bendice, un amor que a donde quiera que va es de bendición. Prepáranos, Señor, para lo que tú quieres darnos. Señor precioso, llénanos con tu presencia, llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos más y más de ti, Señor. Que tus bendiciones que has preparado para nosotros, Señor, se cumplan. Que podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Pero también, Señor, que si tu palabra dice que tú nos das tierra por la cual no trabajamos, la tomamos, Señor, y la recibimos. Que nos das ciudades que no edificamos, las tomamos, Señor. Que nos darás de las viñas y de los olivares que no plantamos para comer, Señor, las tomamos. Tomamos todas y cada una de tus bendiciones, Padre. Te oro que nos bendigas a cada una de nosotras, Padre. Bendícenos. Pon tu amor sobre nosotros, Señor. Te oro por aquellas que aún no están en un matrimonio, que no se unan a yugo desigual. Que tú les des ese esposo, Señor, que tienes preparado, Padre. Dales ese esposo que te ama, que lo primero en sus vidas
sea el amor por ti. Papito, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Te pido que esta palabra penetre en nuestro corazón, que si hubiera alguien que tenga algún dolor o alguna enfermedad, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Así de rápido es el Señor. Él es quien te da la sanidad. Él es quien sana tu cuerpo. Él es quien sana tus heridas. Él es quien sana tu corazón. Él es quien quita todo dolor de rodillas, todo dolor de articulaciones, todo dolor de pies. Lo está haciendo ahora. Todo dolor en tus muñecas, en tus manos, en tu espalda, en tu cabeza, en la nuca, en el pecho. Todo dolor que el enemigo te había plantado es quitado en el nombre de Jesús. Declaro sanidad completa. El Señor no hace las cosas a medias. A veces toma más tiempo del que esperamos, pero el Señor no deja las cosas a medias. Que la obra en ti sea terminada. Que esa sanidad sea completa desde la cabeza hasta los pies. Que el Señor te llene de gozo, de paz, de alegría, de su presencia, que su rostro resplandezca en ti. Que a donde quiera que vayas, Él vaya delante de ti. Que se abran esas puertas que habían estado cerradas por mucho tiempo, esas puertas de trabajo, esas puertas de bendición, esas relaciones que necesitas para llegar al éxito, que el éxito te acompañe, que la gracia y el favor de Dios esté contigo, que todo lo que emprendas con tus manos prospere, que todo lo que tus manos toque sea bendecido, que lo que sea que pisares con la planta de tus pies te pertenece. Que el Señor te acompañe en todo tiempo y en todo momento y guarde tu entrar y tu salir. Que tus alacenas sean llenas y haya provisión en sobremanera hasta para repartir. Que le prestes a las naciones y que no sigas pidiendo prestado. Que el Señor pague todas tus deudas y que el dinero que el Señor te da lo uses para extender el reino de los cielos y lo uses para bendecir a aquellos que tienen necesidad y que el Señor quiere bendecir. Que te dejes usar por el Señor. Que cada que abras la boca sea el Espíritu Santo hablando por medio de ti. Que cada que impongas la mano sobre un enfermo y ores en el nombre de Jesús, esa sanidad ocurra. En el nombre poderoso de Jesús. Pues gracias por acompañarme. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana.